Bueno, muchachos, buenas noches. Entonces vamos a comenzar nuestro encuentro virtual a través de mi aula virtual Renata. Eh, Vamos entonces, yo me voy a tomar unos 10 minutitos presentando el tema de pensamiento crítico, una introducción basado en un artículo que está por publicar del doctor Jorge Enrique Gómez, publicar en la revista de Ascofame, la revista de Educación Médica de Ascofame. Seguramente va a salir en el próximo número que aspiramos salga conjunto con el Congreso Mundial de Educación Médica Mundial, que vamos a ir ahorita a Cartagena en marzo. Entonces, bienvenidos al aula, muchachos. Ya hay 15, creo que son 18, pues estamos casi todos y como le digo, esto se está grabando por si alguien tiene problema. Vuelvo y les digo, este espacio es para que pasemos bueno, para que disfrutemos, para que nos encontremos. Yo no quiero que haya una angustia, un estrés acá por una nota. Yo quiero que cuando vengan a este espacio vengan con alegría, con amor. Recuerde que arrancamos hoy, mañana de 7 a 8 nos vemos para que veamos la presentación del grupo 2 sobre pensamiento clínico. Y recuerden que vamos a tener un primer momento con unos 4 o 5 temas básicamente, pero de ahí en adelante, segundo y tercer corte, son pura historia clínica y análisis de casos, muchachos. O sea que nos la vamos a gozar. Yo pienso que mucho lo vamos a tener que hacer por acá y de vez en cuando a las 7, de 7 a 8 de la mañana los miércoles, porque investigación prácticamente es un trabajo que ustedes van a ir caminando solitos, acompañados siempre de la asesoría por parte mía. Entonces vamos a hablar de pensamiento crítico, muchachos. Lo primero que les quiero mencionar es que en la formación de ustedes tienen que desarrollar capacidades y habilidades para razonar o pensar críticamente. Y esas habilidades y competencias o capacidades que al final se convierten en competencias, básicamente, ¿para qué las necesitan? O sea, si algún ser, si algún profesional necesita eso, pues obviamente en la medicina es para la solución de problemas clínicos tanto de los individuos como sus familias. También de pronto es para resolver problemas de salud poblacional, lo que es los problemas de salud pública. De pronto para plantear problemas de investigación tanto básico como clínico. Y obviamente cuando ustedes hacen lectura crítica, ustedes necesitan evaluar la evidencia y qué tanto esa evidencia es relevante y termina siendo aplicada en su práctica cotidiana. Y definitivamente tener esas competencias para desarrollar pensamiento crítico le permite a uno un aprendizaje continuo durante toda la vida. Y eso permite obviamente tener capacidad para evaluar, cambiar, actualizar y prácticamente recomponer su práctica profesional. La Asociación Americana de Filosofía define el pensamiento crítico como un juicio autorregulado, encaminado a la interpretación, el análisis, la evaluación, la inferencia, que finalmente lo que lleva es a una explicación del juicio siempre bajo consideraciones conceptuales, metodológicas y con base en una evidencia y en un contexto determinado. Esa es la forma en que la Asociación Americana de Filosofía define el razonamiento o el pensamiento crítico, que como les digo termina siendo vital si usted siempre que valora pacientes, y finalmente el pensamiento crítico no es solo para valorar pacientes, lo que pasa es que se aplica mucho en la medicina en ese caso, pero cualquier ciudadano del mundo tiene que desarrollar esa cantidad de capacidades de autoanalizarse, autorregularse, de hacer inferencia, de hacer deducción, es decir, de utilizar procesos cognitivos de orden superior. La misma asociación da unas competencias que están ligadas. Esas competencias son, lo primero, la interpretación, el análisis, la evaluación, la inferencia, la explicación y la autorregulación. Esa interpretación lo que hace cuando uno está haciendo pensamiento crítico frente a un problema clínico, está categorizando, decodificando, está significando, está clarificando significados. Cuando uno hace análisis, está examinando ideas, está detectando argumentos y está analizando argumentos. Cuando uno evalúa, está evaluando postulados y obviamente los mismos argumentos. Cuando hace inferencia, juzga información, conjetura alternativas y delinea conclusiones. Cuando hace explicación,
básicamente lo que hace es establecer resultados, justifica todos los procedimientos que los llevaron a eso y obviamente presenta argumentos. Y por último hace como una especie de briefing, digámoslo así, que no es solo para uno mismo, sino para los demás, en los donde se hace autoexaminación y autocorrección. Los componentes principales del razonamiento crítico son identificar y retar supuestos, dar significado en el contexto, siempre en el contexto, muchachos. Cuando uno está evaluando casos clínicos, siempre tiene que pensar dónde está aplicando ese caso clínico. Una cosa es un síndrome icterohemorrágico acá, otra cosa es en el Pacífico y otra cosa es en el Medio Oriente. Imaginar y explorar alternativas. Se puede hacer de forma diferente, se puede pensar de forma diferente. Seguramente habrá otras posibilidades diagnósticas, siempre preguntándonos. Y se refleja el escepticismo. ¿Cómo es eso? Es decir, pensar acerca de lo que se hace de manera crítica y evaluando si lo que está establecido sigue siendo válido. Muchachos, piensen que siempre, en buena parte, lo que hoy es verdad, mañana puede ser mentira o, no, o ser una verdad que se falsea, es decir, que se contradice. Entonces, siempre, lo que llaman una especie de duda metódica o un escepticismo racional. El famoso modelo ideal, por las siglas ideal, establece las actividades que llevan a la resolución de problemas y obviamente convierte en metas de aprendizaje. Primero, identifica el problema. Segundo, define y representa el problema. Tercero, explora posibles estrategias. Cuarto, actúa sobre las estrategias. Y por último, evalúa el resultado. El final puede ser lo que dicen como una especie de debriefing, que ustedes lo deben manejar muy bien por lo que hacen allá en el Centro de Simulación Clínica, que tanto debriefing se hace y que tanto sirve a evaluar todos los procesos y todos los flujogramas que uno establece cuando se enfrenta a una situación problemática. Mire todas estas, digámoslo así, estrategias, escuelas que usan, digamos, herramientas para desarrollar pensamiento crítico. Entonces uno es el aprendizaje situacional, que básicamente está aprendiendo haciendo. El aprendizaje experiencial, que es una mezcla de esto, ¿sí? Y es aprender a través de la experiencia, nosotros lo hacemos todos los días. El aprendizaje basado en problemas, que se puede decir que es una didáctica contemporánea, funcional, junto con la enseñanza para la comprensión, y que las escuelas de medicina, muchas, prácticamente su modelo pedagógico, o mejor, su corriente didáctica para todo lo que es enseñanza-aprendizaje, utilizan el famoso ABP. La escritura creativa como herramienta pedagógica, las claves clínicas. Lo que vamos a hacer acá, discusión de un caso clínico. A partir del segundo o tercer corte, lo que vamos a desarrollar pensamiento crítico haciendo. Cuando nos enfrentamos ante un paciente con dolor abdominal, por ejemplo, comenzamos a hacer una serie de razonamientos, de desarrollo de pensamiento, digámoslo así, de procesos cognitivos que en últimas nos van a llevar a diagnósticos de precisión. Y como les he dicho yo, muchachos, si uno lo hace bien, difícilmente se equivoca como clínico. El aprendizaje orientado al razonamiento clínico y ejercicios de revisión crítica de la literatura, que ustedes los Humboldt prácticamente lo aprenden desde el primer semestre. Y que yo aspiro que eso trascienda y cuando se haga bien, eso resignifique y les dé a ustedes un sello, una categoría. Muy bien, esa es como la introducción. Ahora lo que yo quiero es darle paso a dos presentaciones que me mandaron acá. Si quiere empezamos por la presentación del grupo de Melissa. Voy a mirar cuál es la de Melissa. Espera un momentico. Vamos a subir una presentación y miramos cuál es, porque tengo dos para subir acá. Me tienen que decir del grupo quiénes van a exponer. Háganlo voluntariamente. No tengo ningún problema. Tengo una que se llama pensamiento científico y el área pensamiento crítico. Entonces yo creo que podríamos tomar la del pensamiento crítico para terminar de contextualizar el tema que estamos hablando y luego la del pensamiento científico. Antes de subirla,
¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguien quiere preguntar? Si quiere escribir, bien pueda, lo pueden hacer. Pensamiento crítico primero. Listo. ¿Quién va a tomar el comando? Si alguien quiere preguntar algo, bien pueda escriba o tome el micrófono y puede hablar. No hay ningún problema. O si el grupo que va a hacer esto, pues bienvenido. Ah, pero ¿por qué subí esto? Espere que yo creo que la embarré. Espere un momentito. Pensamiento crítico. Buscar. Ese. Listo. Si quiere, comencemos con la que quiera comenzar, Melissa Benítez, o el que quiera arrancar y ustedes me dicen como, doctor, buenas noches, me estuvo por llegar un poco tarde, pero acabamos de salir de una revisión. No hay problema, Paula, no hay ningún problema. Igual esto está quedando grabado y después lo pueden ver. Tranquila, yo les bajo el video y los comparto. ¿Quién quiere arrancar, muchachos, para darle lo de moderador? Y si puede activar el video, mejor. Y que empiece a hablarnos a todos. ¿Quién quiere arrancar? Melissa, Oreliezer, Daniela y Natalia Vigoya. No tengo problema, cualquiera de ustedes lo quiera presentar. Yo no quiero, como dicen, que esto lo hagamos con total voluntad. ¿Quién quiere comenzar? Solo vos, pues si quieres, yo le doy. Daniela quiere sacar, Daniela Gutiérrez. Pongamos a Daniela Gutiérrez y la ponemos en el rol de moderador. ¿Sí? ¿Listo, Daniela? Puedo tomar el comando para ir pasando las diapositivas. Usted ya es moderadora también. Dale, arranca y cuando quiera alguien pasar, bien lo puede hacer. Yo no veo es. ¿Listo? Si quiere hable para probarle el sonido, Daniela, por favor. Ah, pero espere, que creo que es que yo tengo el sonido. Ah, pucha. Ya, ahora sí, qué pena. Lo tenía en silencio esto acá. Ahora sí. Ahora sí. Daniela. Listo. Comencemos, Daniela. Daniela ya está de moderadora. Si quiere, Daniela active el video. No hay ningún problema. No se escucha. A mí me escuchan. Sí, todos me estaban escuchando, ¿verdad? Por eso les dije que probaran lo técnico, claro. Daniela, por favor, active su micrófono. No le veo activado micrófono a Daniela. Lo tiene que activar. Ahí está Daniela con escucha. Falta que active el micrófono. Que no comience Jorge Eliezer. Eso, comience otro. ¿Quién quiere comenzar? ¿Jorge Eliezer o qué? Mientras Daniela organiza su sonido, pasemos a Jorge Eliezer a moderador. Listo, Jorge Eliezer. Ya está moviendo el. Jorge. ¿Me escuchan? Se escucha ¿Sí? Perfecto. Ah, listo. Bueno, principalmente vamos a hablar del desarrollo del pensamiento crítico y este documento nos habla de estudiantes universitarios por medio de una herramienta que llama el aprendizaje basado en el problema o en los problemas. Sí, entonces, la educación basada en competencias busca pues el desarrollo de habilidades que permitan pues al estudiante principalmente de medicina como generar esas habilidades de pensamiento crítico, ¿sí?
¿Para qué? Para resolver problemas dentro y fuera del aula, ¿sí? Ujú. Entonces, el propósito de esta herramienta, que es el aprendizaje basado en el problema, fue el desarrollo, pues, de competencias genéricas como generales para el pensamiento crítico, pero pues un pensamiento crítico ordenado, en donde se pudiera hacer paso por paso y se pudiera generar como un análisis correcto a la hora de diagnosticar algún problema. Listo, entonces nos referían que el alumno del siglo XXI requiere desarrollar, además de competencias laborales, el aprendizaje que le permita desempeñarse mejor en su vida social y personal, y de igual manera, pues, estas habilidades no solamente es de pensamiento, pues no es solamente en el ámbito clínico, sino que nos ayudarán en cualquier otra área de nuestra vida. Ujú. Entonces, las competencias generales van a dirigir la formación de la persona para que se adapte a diferentes problemas o retos que se le presente durante el transcurso de la vida, ¿sí? Generalmente, eh, con un, pues con un pequeño plus que es esos retos tener como una gran incertidumbre, ¿sí? Que le genere al estudiante. Entonces, dentro de las competencias generales, pues están las competencias instrumentales, que son las habilidades manuales y capacidades cognitivas. La segunda son competencias interpersonales, que son de relaciones y habilidades personales, que de igual manera, pues, colocando de ejemplo el Centro de Simulación Vital Care, son las habilidades, por ejemplo, no técnicas. Y las competencias sistemáticas, que son relacionadas con la totalidad del sistema, con las competencias instrumentales y las interpersonales, ¿sí? Que una sostiene a la otra. Ujú. Listo, vamos a hablar del pensamiento crítico, que es el pensamiento intelectualmente disciplinado, Ujú. que se contextualiza, se aplica, analiza, sintetiza y evalúa la información recabada a partir de ¿qué? De observaciones, de experiencia, de reflexiones, de razonamiento y comunicación, ¿sí? Y generalmente pues este pensamiento da valor racional y generalmente está dada por creencias y emociones. Entonces, tenemos varios objetivos del pensamiento crítico y pues el principal es generar un juicio reflexivo basado en un núcleo de desarrollo de habilidades. Pues aquí vemos una tablita donde hay varias habilidades, pues que ya las menciona el doctor, como la interpretación, el análisis, la evaluación y la inferencia, que son como las habilidades a desarrollar eh, pues durante el pensamiento crítico. Bueno, listo. La didáctica del pensamiento crítico, ¿qué necesita? ¿Cierto? Requiere un aprendizaje muy activo y constructivista, ¿sí? O sea, de cada uno. Y para el alumno para el alumno tiene que aprender diferentes conceptos y primero hay que internalizarlo, ¿sí? Ujú. Estos conceptos y apropiarse de cada uno de ellos para tener, pues, después o a posteriori, tener un buen resultado en el análisis crítico. Esto es muy importante, tener una buena base de conceptos. Y se requiere una evaluación constante de estos conceptos y de los trabajos que se realizan. Entonces, aquí el documento nos refería de que un buen pensador crítico presenta los siguientes rasgos. Primero, que tiene racionalidad, que es el uso de la razón basada en las evidencias. La autoconciencia, que reconoce las premisas, los perjuicios, los sesgos y también hace suyos diferentes puntos de vista. La honestidad, que es el reconocimiento de los impulsos emocionales y también pues diferenciar los motivos egoístas, los propósitos tendenciosos y pues de resto. Que tenga una mente abierta, ¿sí? Para ver diferentes puntos de vista y así aceptar pues nuevas estrategias
a tomar en diferentes casos o en diferentes situaciones donde se pueda, donde pues, se tenga que aplicar un pensamiento crítico. Disciplina, pues generalmente este es un eje central, ¿sí? Que tiene que ser uno preciso, meticuloso, comprensivo y exhaustivo frente a lo que es el pensamiento crítico y hacer un buen ejercicio. Y el juicio que reconoce la relevancia y el mérito de las premisas y perspectivas de las alternativas que se han propuesto durante todo el ejercicio. ¿Alguien del grupo quiere continuar? Muy bien, Jorge Eliezer, muy bien. ¿Alguien del grupo? Gracias, doctor. No, si Eh, quieres yo sigo. sí, bueno, hágale. Sí, no hay problema. Listo, entonces vamos a hablar de otro punto importante que es el aprendizaje basado en los problemas. ¿Sí? Entonces este aprendizaje basado en los problemas generalmente es la construcción de soluciones basado en los problemas de la vida real. ¿Sí? ¿Esto con qué finalidad se da? Pues para construir un conocimiento previo y para cuando usted ya se enfrente a esas situaciones ya tener como pues ya una experiencia previa y tomar buenas decisiones. Generalmente aquí el docente va a ser como un facilitador del conocimiento, pues porque antes era un transmisor, ahora es un facilitador y generalmente pues va a proporcionar que el estudiante tenga como motivación frente a ese conocimiento. ¿Sí? También que busque un pensamiento más reflexivo, ¿sí? Frente a todas estas situaciones. Y lo principal, el constructivismo, que es pues como otro eje central de este pensamiento crítico, que cada uno se tiene que, pues cada estudiante tiene como que aprender sus conceptos y hacerlos propios. ¿Sí? Listo, entonces aquí dice que pues el aprendizaje basado en los problemas generalmente consiste en la formulación de problemas que sean de interés para cada estudiante, que induzcan al alumno a identificar, investigar y aprender conceptos para resolver dichos problemas. Listo, tenemos como unas variables para hacer una buena formulación de un problema. Entonces, primero que el problema tenga relevancia, ¿sí? Que tenga atracción pues, para el estudiante y que tenga, pues, que deba contener como ciertos conflictos que llamen la atención hacia el estudiante, que tenga una cobertura, que tenga objetivos que se plantearán en el tema y el docente guiará a alientar al alumno para conseguir esos objetivos y que tenga cierta complejidad y esta complejidad generalmente se asocia a lo multidisciplinario. ¿Sí? Y ya tenemos otros que son las aplicaciones del método pedagógico y hay tres habilidades que se hay que desarrollar fundamentalmente. La primera, pues que hay que leer e identificar los problemas, que principalmente es la habilidad de interpretación. La segunda es de obtener y procesar información hipotética, que es la habilidad de análisis. Y la tercera es la habilidad de discriminar opciones de forma grupal, ¿sí? Y contar con criterios propios y de los demás para solucionar estas situaciones, que ya es la habilidad de evaluación. ¿Qué más quiere? ¿Alguien quiere participar? Natalia, digo ya. Te voy a dar el moderador a Natalia. Listo. Listo, gracias, Natalia, doctor. Natalia es la moderadora en este momento. Nata, ya está autorizada. Active micrófono. Eliezer, lo inactivamos el micrófono. Y Natalia, active micrófono, por favor. Natalia. Tiene que mirar ahí en su, donde está, en su icono. Hay un icono ahí donde se le hace clic
inmediatamente le activa el micrófono. Solo me aparece el de escuchar, ve, qué raro. Raro. Muy raro porque todos deben de tener, se supone que todos están activos para eso. Daniela también no le aparece. ¿Qué otro es del grupo? ¿Qué otra persona es del grupo? Solo le aparece el audio raro. Y todos tienen activado el... Pero yo miro una cosa. Silenciar a todos, salvo el presentador. Aló, aló, aló. ¿Aló? Ahora sí. Sí, ya lo escuchamos, Doc. Listo. Bueno, ¿quién va a hablar? Jorge Eliezer, hable otra vez a ver. Listo, ¿me escucha? Dale. Sí, sí, hágale pues. Hágale mientras todos aprenden ahí del cuento. Ah, listo. Bueno, entonces en este artículo nos hablan de diferentes estudios, ¿sí? En los cuales se demuestran pues la aplicabilidad de los pues, del pensamiento crítico y de las habilidades basadas en problemas. Entonces, el primero fue el estudio reportado por Olivares, que fue en el 2011, que se realizó en una población eh, mixta, en los cuales incluía pues estudiantes de medicina y de ingeniería biomédica, de nutrición de la Universidad de México, ¿cierto? Entonces, ¿cuál fue el objetivo? Comprobar la efectividad de los métodos innovadores, como lo son del pensamiento crítico, y se realizó en un periodo pues durante un año. Entonces, ¿qué resultados arrojó? Entonces, los alumnos que son formados con habilidades basadas en problemas generalmente tuvieron como más comprensión con las técnicas de desarrollo del pensamiento crítico, ¿sí? Y generaron pues un buen resultado al analizar problemas, ya que desarrollaron habilidades de análisis, de inferencia y de evaluación. También se realizó otro que se llama el test de California de destrezas de pensamiento crítico, que fue pues un método cuantitativo y que generalmente utilizó como una variable independiente de la presencia o ausencia del uso sistemático de estas habilidades basadas en problemas. Listo, entonces aquí en el estudio generalmente se realizó con profesores, ¿cierto? Y los estudiantes a los que estos profesores les daban clases de pensamiento crítico, ¿sí? Generalmente, ¿qué resultados dio? Que las habilidades de pensamiento crítico en los estudiantes generalmente fueron buenas con respecto a los egresados de las especializaciones. Eh, Generalmente hubo un gran impacto frente a estos pues, pues, a este pensamiento crítico, a estas habilidades basadas en problemas, generalmente en estudiantes y docentes
test de medicina, que generó buen resultado. Y pues esto fue como el test de California. Eso fue pues, uno de los estudios. Y ya el último, que generalmente, que fue el de Divernau, que fue de 64 alumnos de fisioterapia y de química, donde trabajaron generalmente en 3 tópicos, ¿sí? El paciente hipertenso, el paciente renal y el paciente diabético. Este estudio miró a ver cuál de estas dos carreras, tenía como desarrollado un buen pensamiento crítico, ¿sí? Entonces, aquí buscaron reconocer el rendimiento cognitivo de estas habilidades comparando con las enseñanzas tradicionales, ¿sí? ¿Qué resultados arrojó? Que estas habilidades favorecen el aprendizaje, que es fundamental. Generalmente el aprendizaje fundamental es aprender a aprender, ¿sí? No solo aprender solamente por sí, sino que aprender a aprender, ¿sí? Que generalmente es relacionado con la memoria asociativa y el pensamiento crítico. Aprender a hacer, ¿sí? Para generar solución de conflictos. Aprender a convivir, que es el trabajo grupal, y aprender a hacer, que es fomentar el juicio autónomo y la responsabilidad social y personal. Y ya, eso fue todo. Muy bien, les voy a pedir a cada uno de ustedes, cada uno, como una conclusión, va a escribir una frase o un aporte alrededor de lo que se acaba de ver y lo que leyeron, pero un aporte de unas conclusiones de lo que es el pensamiento crítico, de características, de competencias, de habilidades, de las estrategias que se utilizan. Hagamos como un collage, una lluvia de cada uno escriba algo. Pueden empezar a escribir, ¿sí? Cada uno escriba algo relacionado con pensamiento crítico, de lo que le quedó de este encuentro. Pueden escribir. Daniel, la disciplina, perfecto. Para tener pensamiento crítico tiene que uno ser disciplinado, totalmente. 2, rápido. Nicolás, lógica. La lógica deductiva o la lógica inductiva. Tener juicio, siempre frente a todo hay que tener juicio. Siempre hay que hacer análisis, obviamente, de toda situación que se presente. Hay que saber interpretar, hay que tener criterio, siempre frente a toda situación y no tragar entero. Utilizar herramientas para la comprensión hace parte de ese razonamiento. Siempre se requiere de un nivel de conocimiento, de estar evaluando frecuentemente lo que se ve. Habilidades para la evaluación, el debriefing, la retroalimentación, llamémoslo debriefing, eso, Brian. El debriefing, muy bien. Siempre, muchachos, háganlo siempre. Utilizar una lógica argumentada, las habilidades técnicas y no técnicas, las dos. La inferencia hace parte de una de las características del pensamiento, el trabajo grupal como esa condición para sacar adelante las cosas. El aprendizaje basado en problemas, una de las tantas condiciones que utiliza es el trabajo grupal. Muy bien, excelente. ¿Alguien quiere hacer algún aporte final? ¿Alguien? Para pasar a pensamiento científico. Creo que todos acabaron de aportar alguna cosa y mire, recuerden, esta es la base finalmente de un buen pensamiento clínico y esta es la base de un buen clínico y de un buen médico. Si uno tiene pensamiento crítico, que recuerden que debería ser común a cualquier ciudadano del mundo, a cualquier profesional, pero en medicina obviamente es una condición. Si uno tiene pensamiento crítico es un buen médico, definitivamente. Muy bien, vamos entonces vamos a quitarle el rol de moderador. Muy bien, Jorge Eliezer, felicitaciones. Muy bien. La idea es que cada vez ustedes hagan las cosas con mayor disposición, autonomía, sin que estén presionados, sin que los tengan que obligar. Aquí hay 18 personas y a nadie estamos condicionándola a una absoluta nota. Tiene que haberla, pero lo ideal es que eso no ocurra. Lo ideal es que la gente haga las cosas como las acaba de hacer Correlies, completamente voluntaria.
Muy bien. Entonces vamos a subir la otra charla, la de Melissa, ¿no? La de pensamiento, pensamiento científico. Listo. Vamos a subir esta y con esta terminamos el encuentro. Recuerden que cada vez... Ah, no, entonces el otro grupo. Listo. Cada vez aprovechen con toda tranquilidad para hacer aportes, muchachos, para hacer aportes. Ya están cargando el documento. Son 9 diapositivas. Pensamiento científico. Empecemos entonces, Vanessa. Yo voy a darle Recuerden que si algo tienen que recargar, Vanessa tiene micrófono. Vanessa, usted ya es la moderadora. Puede hablar, Vanessa. Ah, espere que Brian está haciendo un aporte. Espere que Brian está haciendo un aporte. Esto. Dice nuestro querido compañero que el pensamiento crítico es más que una habilidad que deberíamos adquirir todos como futuros médicos. Y creo que esto inicia desde el mismo momento en que nos inquietamos y nos cuestionamos por cada idea que nos llega a la mente. Considero de vital importancia me está yendo esto. Teniendo en cuenta el trabajo, no, ¿qué es esto? Teniendo en cuenta el trabajo en equipo de los médicos, dejar los egos a un lado, muy bien, totalmente. Si no trabajamos en equipo, difícilmente vamos a hacer un buen trabajo futuro. Si la formación no la condicionamos a que vamos a trabajar siempre de la mano del otro, de que el otro más que una competencia es un complemento, de que en la medida en que aprendamos a hacer trabajo colaborativo, nos tiene que ir mucho mejor. Bueno, Vanessa, es su tiempo. Bienvenida. No está escuchando, pero entonces es su problema, porque aquí tiene audio. Súbale volumen, Vanessa. Y todo el mundo me está escuchando, o sea que el problema es de su equipo. El resto está escuchando, ¿verdad? Sí. Entonces, Vanessa, por favor, mire, revise su equipo porque ahí se le ve que tiene micrófono, que no tiene ningún problema. Trate de hablar. Por eso la idea es que, mire, para que estos encuentros, vuelva a cargar la página a ver. Mientras tanto, si quiere, entonces démosle paso a Jaime Eduardo Villa, pues. Voy a darle paso a Jaime Eduardo. Jaime no tiene... Jaime. Ah, Diana Carolina, perfecto, Diana, ya te voy a dar paso. Me gusta mucho. Diana, ¿puede hablar? ¿Listo? Buenas noches. Buenas noches, Diana. Muy bien. Buenas noches. Bueno, entonces vamos a hablar sobre el pensamiento científico, pues como les mostré en la imagen, tomamos un artículo que tiene como título pues el entorno a la evolución del pensamiento científico, ¿sí? Entonces pues vamos a hablar un poquito de cómo se trataba esto en la antigüedad y cómo ha sido esto hasta la medicina contemporánea, que es la medicina actual, que es lo que hemos visto hasta ahorita. Bueno, en cuanto a la formación del pensamiento científico, entonces tenemos que tener en cuenta que desde la época antigua o desde la antigüedad se ha tomado la investigación desde la parte antigua, ¿sí? El núcleo o el origen del pensamiento científico estaba determinado principalmente por la fe, donde allí varios ilustradores, científicos, sacerdotes, pues hacían parte o dieron pues como una idea a lo que se iba formando el pensamiento científico, pero fue hasta desde Platón y Aristóteles los que formaron pues la ciencia como tal, donde empezaron a entender pues la filosofía y no solamente se quedaron en filosofía, sino que dieron paso también a la ontología, que si recordamos es la rama de la metafísica que explica cómo se ha formado pues el universo y
etcétera. En cuanto al pensamiento médico, entonces tenemos que tener en cuenta a Hipócrates y a los escépticos griegos, pues que pusieron en práctica aquellos métodos experimentales que les permitió pues aportar al progreso de la ciencia como tal. Entonces, ellos estaban convencidos de que el médico no estaba solamente para tratar enfermedades, sino también para prevenirlas y además ir en pro de lo que es el aporte científico y investigar el porqué de las cosas. Listo, Vanessa, puedes seguir. Tranquila, Diana, no te preocupes. Parece que se le fue el audio, el micrófono a Vanessa. Vanessa, ¿puede arrancar? Vanessa. ¿Aló? ¿Me escuchas? Sí, Listo, sí, acá Vanessa. sigo. Entonces, en la medicina moderna, ¿Aló? Sí. ¿Me escuchas? Termina esta diapositiva, Diana, y le pasamos a Vanessa. ¿Listo? Dale, ¿Aló? dale, dale. ¿Aló? Dale. Entonces, Diana termina la diapositiva y sigue Vanessa. ¿Listo? Dale. Ah, pero Diana no puede pasar. Entonces, pasa la que, termina esta diapositiva, que ya Vanessa tiene el comando. ¿Listo? ¿Me escuchan? Diana. sí. Sí, dale, Diana, puede hablar. Puede hablar. Bueno, entonces, como mencionaba anteriormente, algunos filósofos y científicos e ingenieros, pues comandados principalmente por Galileo, Francis y Bacón y Descartes, contribuyeron e hicieron sus contribuciones a la ciencia antigua. Hay que rescatar pues que Descartes elaboró una hazaña importante pues porque presentó una lógica intuitiva de la relación y del juicio, ¿sí? Pues esto, el objetivo de esto era pues representar las funciones del cuerpo humano mediante un modelo de una máquina cibernética, pues que más adelante vamos a explicar que esta teoría pues ya caducó porque ya sabemos que el modelo biomédico pues ha ido avanzando un poco. Muy bien. Entonces, démosle paso a Vanessa, pues. Ahora sí, ¿Aló? Vanessa, Hola, hola. ya. Tienes el ¿Me comando, escuchan? Vanessa. Mueve el ¿Me mouse. escuchan? Sí, se escucha. ¿Sí? Ah, bueno. Dale. Ya, listo. Bueno, entonces tenemos que el inglés Francis Gleason, bueno, él inició unos estudios acerca de la irritabilidad, esto lo hizo en tejido animal, y esto lo que hizo fue que constituyó una faceta muy característica de la corriente iatrofísica. Ya después, en el siglo XVIII, ya surgió la elaboración de una teoría llamada electricidad animal. Esta fue defendida por Luigi Galvani y este, para poder comprobarla, utilizó la rana reoscópica. Y de esto fue pues posible obtener determinaciones más precisas pues de la electricidad animal en una forma de corriente de lesión. Y todo esto pues llegó a los exámenes electrofísicos en los actuales. Estos exámenes electrofísicos lo que hacen es que proporcionan información de las condiciones funcionales de los tejidos musculares y de los tejidos nerviosos. Bueno, Venga, Jaime. Jaime. ¿Me escucha? Sí, puede mover el mouse. Ya, buenas noches. Buenas noches. Bueno, entonces, en cuanto al siglo XVIII, se crearon también en Europa diferentes logros. Entre ellos está el movimiento de la ilustración de la libertad del conocimiento científico. Esto fue creado, en esos tiempos fueron creados cátedras de medicina práctica por Gerard Van. En este entonces, en este siglo,
se trató de sistematizar la anatomía. Dentro de este siglo también, en Italia, se estableció la anatomía patológica. Se fue sistematizando la anatomía patológica. No pasa. Eso. Dale, Jorge. Jaime. Ve qué pasó, Jaime. Dale, Jaime. Puedes mover el mouse y hablar. ¿Listo? Jaime, siga, se le fue la voz. Jaime. No. Ya. Jaime. Se le fue el audio. Se quedó sin audio. Entonces sigue. ¿Quién sigue? Va a tocar pasar otra vez a Diana. Diana, por favor, siga. Diana. Parece que se le fue el audio a Jaime. Sí, bueno. Sí, siga. Bueno, listo. Entonces ahora vamos del campo de lo científico racional. Entonces, tenemos que tener en cuenta pues que estas teorías científicas han evolucionado y que pues desde la segunda mitad del siglo XX, desde el enfoque del empirismo hasta los enfoques semánticos ha venido pues evolucionando esto. También se tiene que tener en cuenta que la medicina pues ya dejó de ser puramente clínica y la confrontación anatómica dejó de ser pues suficiente, por lo que pues ya se requirieron estudios más minuciosos, investigaciones más centradas en lo que pues, y ya entraron en la medicina física, la química y la biología, que ya no son ramas aisladas, sino que entre todas deben pues como que generar aportes para pues que se pueda llegar a la precisión. Bueno, entonces como conclusión, nosotros decimos que es como reflejo de la evolución propia de la ciencia, la medicina y la cardiología han evolucionado hacia una forma de investigación organizada y especializada. Hoy en día se manifiestan como la reconstrucción ideal de una ciencia madre, en realidad más bien teórica, desmenuzada en un gran número de especialidades y subespecialidades. Este hecho inevitable implica el riesgo de que en un futuro próximo el médico se vuelva un simple técnico especializado. Muy bien, Diana Carolina, muy bien. ¿Alguien quiere aportar del grupo? ¿Alguien quiere aportar? ¿Alguien quiere retomar temas, de ampliarlo, concretarlo antes de pronto hacer un ejercicio parecido a lo que hicimos ahora de un collage de lluvia de ideas alrededor del tema de pensamiento científico? ¿Alguien quiere aportar? Pueden hablar o escribir. Me dice, yo le doy micrófono. ¿Quién quiere hablar? El que quiera hablar diga yo le activo micrófono. ¿Alguien quiere hablar? O escribir, pueden escribir. Yo haría una pregunta de pronto para todos. Sí. Y para tener pensamiento científico se requiere tener pensamiento clínico, pensamiento crítico. Relación entre los dos. Respuesta, por favor, escriban o hablen, no hay ningún problema. Para redondear este tema. El pensamiento clínico va muy ligado al pensamiento crítico, por eso, claro, Natalia, por eso lo estamos viendo. Y de pensamiento científico relacionado con pensamiento crítico. Se requiere tener unas buenas bases de pensamiento crítico para ser un buen científico.
Aportes. Aportes. Muchachos, pueden escribir o pueden hablar. Si alguien va a hablar, yo le doy micrófono, no hay ningún problema. ¿Aló? Con el buen. Aquí están escribiendo. Esperen que están escribiendo. Vamos a leer cada una de las cosas que están escribiendo. El pensamiento científico y el crítico van de la mano. Pero entonces, pienso que para llegar al pensamiento científico, primero se tienen unas buenas bases totalmente, Vanessa, totalmente, y por eso lo estamos viendo así. El pensamiento científico y el crítico van de la mano. Se debe tener conocimientos previos, como también la forma que se van adquiriendo. Se necesita de ambos para tener un pensamiento globalizado de la ciencia, totalmente. Llegar a tener pensamiento crítico, se debe unas buenas bases del pensamiento crítico. Yo creo que la fundamentación tanto el pensamiento científico como el pensamiento clínico son el pensamiento crítico. La capacidad que todas las personas tengamos de asombrarnos, de preguntarnos, de interpretar, de realizar, de generar hipótesis, de hacer interpretaciones. Esas unas capacidades le dan a uno la potestad para ser un buen, no solo un buen científico, al final un buen clínico. Existe una relación estrecha entre ambos, dice Steven. Críticos basados en lo que creemos, ser críticos basados en los que tienen una evidencia válida, totalmente. Es lo que llaman la mejor evidencia científica. No creer que lo que uno opine y lo que piense sin tener una fundamentación de dónde sale es una verdad. Eso siempre hay que emitir conceptos pensando de dónde sale ese concepto. Angélica dice que para pensar de forma crítica es necesario tener unas bases muy sólidas que únicamente se fundamentan a través de la ciencia. En ocasiones se debe modificar lo científico a favor o en contra de una situación, dado que cada paciente es individual totalmente. Usted puede tener la mejor evidencia científica de algo, pero frente a un paciente existen otros tipos de evidencias que terminan siendo relevantes también. Medicina basada en la experiencia, medicina basada en lo social, medicina basada en lo económico, muchas cosas que se deben considerar. Diana Carolina dice, debemos tener en cuenta el modelo biomédico, se centra en una patología. El pensamiento científico nos invita más allá, a ver el paciente desde un enfoque bio, psico, socioambiental, de manera que la ciencia vaya de la mano con el buen seguimiento de la enfermedad. Muy bien, Diana. ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Algún aporte? ¿Algún aporte adicional, muchachos? Entonces, definitivamente el uno toca al otro, ¿no? La base estructural de un buen científico es tener un pensamiento crítico. La base estructural de un buen clínico es tener un buen pensamiento crítico. El pensamiento crítico y científico deben ser procesos dinámicos, donde se tremen conceptos y bases, donde una fuerte base científica nos puede ayudar a generar un análisis y resolución de problemas de forma más eficiente tanto en el entorno como en la vida cotidiana. Muy bien, ahí hay mucha, es decir, todo el fenómeno que veamos, todo paciente que veamos, todo fenómeno clínico que aparezca ante nuestros ojos, debemos siempre verlos con los ojos de una buena interpretación, de una buena argumentación, de una buena lectura crítica previa, de tener un buen fundamento de lo que se piensa. Ahí hay mucho de medicina basada en la evidencia, muchachos. La medicina basada en la evidencia. La mejor evidencia es la evidencia que sale realmente de los metaanálisis, de los estudios doble ciegos, de los estudios triple ciegos, aleatorizados, bien controlados, cegados. No es una evidencia la opinión de alguien o de pronto la opinión de los expertos sirve, pero al experto a veces de pronto no termina siendo tan experto. Entonces eso también hace, cuando uno tiene una buena lectura previa frente a un determinado tema y esa lectura ha salido de una buena referenciación,
y esa referenciación es de alto valor, de alta significancia, definitivamente, seguramente uno va en la vía correcta frente a esa argumentación de ese tema en particular. Muy bien, ¿alguien más quiere hacer algún aporte? Nicolás de pronto quiere decir algo. Nicolás se fue a dormir, ¿o qué? ¿Nico? ¿Dónde está Nicolás, hombre? Nicolás Herrera, pues que no tiene sino audio este berraco, no tiene micrófono, ahí le veo que no tiene micrófono. Entonces escriba, hombre Nicolás, todo está dicho. Vamos a hacer una encuestica aquí corta, pues, como para tener esto. Venga, yo tomo el comando, que perdí el comando del moderador y no me deja hacer cosas. Listo. Bueno, vamos a calificar este encuentro, muchachos. El encuentro, vamos a calificarlo donde coloquen A es 1 y E es 5. Califiquemos este encuentro de A hasta la E, o sea, A es la mínima nota, E es la máxima nota, digamos. Demos una calificación a este espacio que comenzamos a crear acá. No, póngalo ahí mismo. Póngalo sobre la calificación, pueden votar. B no le está permitiendo votar. Ah, es que espere un momentico que la embarré. Espere un momentico que la embarré. Ya. Ahí. Listo. Ahí ya lo pueden poner. Doctor, la máxima es E. Sí. ¿Quién puso la A? Está bien, si lo considera que no fue significativo el encuentro, no hay ningún problema. Esto hay que seguirlo, tranquila Natalia, esto hay que seguirlo privilegiando, hay que seguirlo mejorando, hay que seguirlo ajustando. La tecnología hay que vencer el paradigma y el temor que se tiene frente a ella. Y en la medida en que lo hagamos, yo pienso que en la medida en que haya más interacción, más aporte, en que ustedes participen más, en traigan alguna lectura, algún aporte, esto va a ser más rico. Depende de ustedes. Muy bien, creo que ya todos votaron, muchachos. Yo pienso que aquí está la respuesta. Pienso que nos fue bien. Creo que el de la A, alguien se equivocó, pero nos fue muy bien. La mía es E, muy bien. Bueno, muchachos, entonces que nos vemos mañana a las 7. Ustedes de 7 a 8. ¿Sí? Básicamente vamos a ver pensamiento. Dime, Brian. Entonces podemos definir lo de los grupos. Sí, pues el grupo 2, no, pues ustedes mismos digan quién va a ser el grupo 2, es muy sencillo. Lleven siquiera 2 o 3 artículos, nos los presentamos allá y hacemos la discusión y enriquecemos la cosa. Doctor, Dime. los artículos. ¿Cómo? Nosotros escogemos los artículos. Ustedes son libres de escoger, lo importante es que eso salga de una buena referenciación. La metodología es parecida a la que acaban de hacer. Incluso muchas veces lo hacemos como una especie de club de revista, donde la gente ha leído un artículo relacionado con pensamiento clínico, cómo desarrollar pensamiento clínico, y lo presenta como un club de revista. Ustedes ya saben presentar club de revista, donde uno dice el tema, cómo se llama, de qué revista lo sacó, quiénes son los autores, qué fue lo que pretendió, y así. Entonces también lo podemos hacer así. Pueden leer esta noche cada uno del mismo grupo, cada uno puede leer un artículo. Si quieren no presentarlo, pues en esta forma de PPT, pues lo pueden hacer de la otra manera y hacemos la discusión de 7 a 8 de la mañana. ¿Les parece? Decidan entonces quién es el grupo 2. Si quiere Brian, es el grupo de usted. El grupo de Brian. Doctor, es de 7 a 8 de la mañana. Sí, solamente. Entonces su grupo, Brian. Escojan
Entonces escojan cada uno un articulito, hace la revisión y lo llevamos para que lo discutamos entre todos. Lo presentamos y hacemos la discusión. ¿Les parece? ¿Sí? 7 a 8 de la mañana nos vemos ahí. Doc, una cosita. ¿Sí? Dime. O sea, el encuentro es mañana. Sí, es mañana porque la idea es tratar como de recuperar y ponernos al día. ¿Sí? Bueno, listo. Es un artículo, eso lo leen en 20 minutos, 30 minutos y vamos enriqueciendo la cosa. Listo, doctor. ¿Listo? Muchas gracias. Listo. Mañana en la universidad. Listo, Brian. Muy bien. Bueno, muchachos, feliz noche. 10:30 en punto, somos muy juiciosos, vean. Prometimos 1 hora. Ah, hijo de pucha, Natalia. ¿Sabe? Por eso es que nos va a tocar. ¿Cuántos tienen clase de gineco? Muchachos. ¿Quién más tiene clase de gineco? Si no, igual nos toca, muchachos. Con los que estemos, que son la mayoría. No, entonces no, hagamos el encuentro. Pues ya ahí los que no puedan se ponen al día. Sí, lo hacemos con los que estamos. Listo. No hay problema, muchachos. Nos vemos entonces a las 7 de la. Bueno, muchas gracias. Listo. Bueno, gracias. Feliz noche. Gracias.